Formación de la provincia de Honduras. Constituye mérito hispano el haber integrado el mundo del indio y haberle dado una forma político-administrativa unitaria. Aunque algunas formaciones políticas indígenas fueron fundamento para conformar la provincia, la formación de la provincia pasa por varias etapas que iremos señalando con el aspecto teórico de derecho que rige los acontecimientos. Los viajes de descubrimiento. Los viajes de Cristóbal Colón van a ser financiados por la corona castellana y para hacer prevalecer los derechos y deberes se firmarán las capitulaciones de Santa Fe. Estas capitulaciones fueron un instrumento jurídico que sirvió para ordenar las predicciones de descubrimientos, conquistas, comercio y población en las tierras americanas, basadas en la experiencia lograda en las Islas Canarias. A diferencia de los viajes de Colón, la mayoría de los otros viajes fueron financiados por los propios descubridores y por esta razón la corona fue escrupulosa al momento de firmarlas, con el descubridor o descubridores en general, mencionando las siguientes cláusulas: la entrega de finanzas como garantía de cumplimiento de lo establecido en la capitulación, también los títulos del capitulante gobernador, alguacil mayor, adelantado, etc. Además estaba el ámbito geográfico y en general el tratamiento de los naturales. Primera formación geográfica de la provincia de Honduras. Honduras se caracteriza por su terreno montañoso con la cordillera centroamericana denominado al paisaje. Esto ha influido en la distribución de la población y en el desarrollo de la agricultura. La presencia de valles fértiles como el Valle de Sula ha permitido el desarrollo de la arquitectura y la ganadería. La riqueza de recursos naturales como minerales y madera también han sido un factor importante en la formación geográfica y económica de la provincia. Los pueblos indígenas. Antes de la llegada de los españoles, el territorio estaba habitado por diversas culturas indígenas, como los mayas, los lencas y los pech. Estos pueblos tenían un profundo conocimiento del territorio y habían desarrollado sistemas de agricultura y organización social adaptados al medio ambiente. La presencia de estos pueblos influyó en la forma en que se desarrolló la conquista del territorio. En la división territorial durante la época colonial, la provincia de Honduras formó parte del Reino de Guatemala. La división territorial fue modificado a lo largo del tiempo con la creación de nuevas jurisdicciones y la delimitación de fronteras. La división territorial actual de Honduras en departamentos tiene sus raíces en esta época colonial. Vocación atlántica en Honduras, 1522 a 1525. En la exploración y conquista, los primeros exploradores españoles, como Cristóbal de Olid y Gil González Dávila, llegaron a la costa atlántica de Honduras en la década de 1520. La búsqueda de un paso hacia el Pacífico y la exploración de nuevos territorios fueron los principales motivos de estas expediciones. La costa atlántica se convirtió en un punto estratégico para la conquista y la colonización del interior del territorio. En el comercio y navegación, la costa atlántica ofrecía acceso a las rutas marítimas del Caribe, lo que facilitaba el comercio con otras colonias españolas y con Europa. Puertos como Puerto Caballos, actual Puerto Cortés, se convirtieron en importantes centros de actividad marítima. El comercio de productos como el palo de tinte y otros productos tropicales impulsó el desarrollo de la región. Desafíos y conflictos en la costa atlántica también fue escenario de conflictos con otros poderes europeos, como los ingleses y los franceses que buscaban establecer sus propias colonias en la región. La presencia de piratas y corsarios también representaba un peligro para la navegación y el comercio. Penetración hacia el interior de la provincia 1526 a 1541. Durante la colonización española en Centroamérica, la exploración y fundación de los asentamientos en Honduras se dio principalmente entre 1526 y 1541 con el objetivo de consolidar el dominio español y facilitar la explotación de recursos. Algunas fundaciones destacadas son en 1526, que es la vía de fronteras de Cáceres o Lancho, fundada por Bartolomé de Celada. En 1533 tenemos Vía de la Nueva Esperanza, cerca de Naco, fundada por Andrés de Cereceda. En 1534 tenemos la Vía de
Jerez de la frontera de Choluteca por Cristóbal de la Cueva como parte de la conquista de Pedro de Alvarado. 1536 tenemos la villa de San Pedro Sula, fundada por Pedro de Alvarado, considerada estratégica para la actividad comercial y militar. También tenemos en 1533 la otra vía de Gracias a Dios, fundada por Gonzalo de Alvarado. Más tarde esta ciudad se convertiría en la primera sede de la audición de los confines máxima autoridad judicial en la región. En 1537 tenemos la vía de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua, fundada por Alonso Cáceres. Comayagua se convirtió en un importante centro administrativo. También tenemos 1541, que es la vía de San Jorge de Olancho, también por Alonso de Cáceres. La expansión y retos en la colonización. La colonización española en Honduras tuvo una mayor concentración en el centro y occidente, mientras que en la región oriental, Tegucigalpa permaneció poco explorada debido a la baja densidad de la población indígena y la falta de recursos estratégicos para los colonizadores. Estas fundaciones fueron claves en la expansión del dominio español, facilitando la explotación de riquezas y el centro de la población indígena. Configuración final de la provincia de Honduras de 1578 a 1582. Durante la segunda mitad del siglo XVI, la consolidación territorial de Honduras toma forma definitiva con la expansión y establecimiento de nuevos centros administrativos y económicos. Tegucigalpa y su importación minera. En 1578, Tegucigalpa emergió con una importación centro minero, lo que impulsó su crecimiento y revelación en la región. La riqueza mineral encontrada en la zona facilitó su desarrollo y permitió su elevación a la categoría de alcaldía mayor en 1582. La incorporación de nuevos territorios. Con la creación de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa se incorpora a región como Valle y Choluteca, que eran esenciales para el acceso de Océano Pacífico. Estos territorios, que originalmente pertenecían a la gobernación de Guatemala, pasaron a formar parte de la estructura administrativa de Honduras. En conclusión, de la provincia de Honduras entre 1578 y 1582 estuvo marcada con la explotación minera de Tegucigalpa, su conversión en alcaldía mayor y la expansión territorial hacia la región clave para el comercio y acceso del Pacífico. Bueno, les voy a hablar sobre la organización política administrativa del imperio entre el año 1578 al 1582. En este periodo, el territorio de Honduras era considerado una provincia de la Capitanía General de Guatemala. Su división territorial estaba basada en los asentamientos españoles y en los pueblos indígenas bajo el sistema de encomiendas. No existían los departamentos actuales, pero había ciudades y villas principales que servían como centros administrativos y militares. Como Gracias a Dios, capital original de la provincia, Comayagua, luego se convirtió en capital política y religiosa, Trujillo, puerto importante en el Caribe, San Pedro de Puerto Caballos, actual San Pedro Sula, un punto estratégico de comercio, y Tegucigalpa, que creció por la minería de plata. Entre 1578 y 1582, Honduras estaba organizada como una provincia dentro de la Capitanía General de Guatemala, bajo el control del Imperio Español. Su estructura política administrativa giraba en torno al gobernador, los cabildos y la iglesia, mientras que su economía dependía de la minería y la encomienda. Durante este tiempo, la provincia enfrentaba desafíos como los ataques piratas y la crisis de población indígena. El panorama general de la dominación hispánica en Honduras estuvo marcado por la lucha constante por el control del territorio y la defensa del Mar Caribe frente a los ataques de potencias enemigas de España como Holanda y Francia. Estos conflictos formaban parte de una estrategia más amplia de expansión y consolidación del dominio español en América. Uno de los principales objetivos de estos enfrentamientos fue la conquista de Cuba, considerada clave para la defensa y el comercio en la región. A lo largo del tiempo, los ataques enemigos se intensificaron, especialmente en la costa atlántica, donde los ingleses establecieron asentamientos y trataron de consolidar su presencia. Sin embargo, en 1782, el capitán general Matías de Gálvez, al mando de los ejércitos de Centroamérica, llevó a cabo una exitosa campaña militar que resultó en la expulsión de los ingleses de la región, consolidando así el control español en Honduras y en otras partes de Centroamérica.
Esta victoria fue un punto clave dentro del conflicto entre España e Inglaterra, que finalmente culminó con acuerdos y tratados que redefinieron la geopolítica en el Caribe. Yo soy Esther y hablaré de las reformas borbónicas y del proceso de independencia de la provincia de Honduras. Podemos empezar definiendo qué fueron esas reformas. Bueno, fueron una serie de cambios políticos, económicos y administrativos impulsados por la dinastía Borbón en España. Su objetivo era mejorar el control sobre sus colonias en América y aumentar los ingresos para la corona española. ¿Cuáles fueron los principales cambios que esto llevó? Número 1. Mayor control de la corona. Se redujo el poder de las autoridades locales y se enviaron funcionarios españoles para gobernar. 2. Reorganización del comercio. Se abrieron más puertos para permitir un comercio más directo con España, eliminando el monopolio de algunas ciudades. 3. Reformas militares. Se crearon milicias locales para defender las colonias. 4. Impuestos más altos. Se aumentaron los impuestos y se establecieron nuevas reglas para mejorar la recaudación de dinero. Ahora, ¿qué tuvo todo esto de impacto en Honduras? Bueno, la provincia de Honduras se vio afectada por el aumento de impuestos y nuevas políticas de comercio, lo que generó descontento entre la población. También se promovió la minería y otras actividades económicas, pero los beneficios iban principalmente para España. Estas medidas crearon malestar en la élite criolla y en la población indígena y mestiza, lo que a largo plazo contribuyó al deseo de independencia. Y esto nos lleva al tema proceso de independencia de la provincia de Honduras. ¿Cómo ocurrió esto? Esto sucedió a principios del siglo XIX. Las colonias españolas en América comenzaron a buscar su independencia debido a las injusticias económicas y políticas impuestas por España. En 1821, Guatemala proclamó su independencia y con ello Honduras y las demás provincias de Centroamérica también quedaron libres del dominio español. José Cecilio del Valle, un hondureño, fue uno de los principales redactores del Acta de Independencia. ¿Qué pasó después de esto? Honduras pasó a formar parte del Imperio Mexicano de Agustín por un corto tiempo. En 1823, con la caída del Imperio Mexicano, Honduras se unió a la República Federal de Centroamérica junto con otras provincias, hasta que finalmente en 1838 Honduras se convirtió en un país totalmente independiente. En conclusión, las reformas borbónicas fueron un acto importante que llevó al descontento en las colonias, incluyendo Honduras. Estas reformas, junto con la influencia de otras revoluciones en el mundo, contribuyeron al deseo de independencia. La independencia de Honduras en 1821 marcó el inicio de un nuevo camino, aunque todavía enfrentó muchos desafíos para consolidarse como nación. Buenas, yo les hablaré acerca del proceso de independencia. Vamos a entender la independencia como el proceso de desintegración del Imperio Español, como lo afirmó Carlos Pereira, que va a quedar dividido en unidades político-administrativos más pequeñas, produciéndose una atomización de América, cosa que se puede observar en el caso centroamericano, en que después de una serie de independencia queda dividido el antiguo reino de Guatemala en 5 estados diferentes, que se da entre el año de 1821 y 1838 de la siguiente manera. En 1821 se da la independencia de España y en el año de 1823 la independencia del Imperio Mexicano y en 1838 la independencia del sistema federal. Si bien la independencia y posterior fragmentación de Centroamérica no trajeron la estabilidad inmediata, la región enfrentó crisis económicas debido a la ruptura con el sistema comercial español, además de conflictos entre liberales y conservadores que dificultaron el desarrollo. También hubo tensiones sociales ya que las condiciones de vida de los indígenas y los campesinos no mejoraron significativamente tras la independencia. Independencia de España en 1821. A diferencia del resto de América, en donde se libraron guerras civiles para proclamar la independencia, en el Reino de Guatemala fue de forma totalmente pacífica. Incluso la máxima autoridad española, como era Gabino Gainza, capitán general, fue uno de los firmantes del Acta de Independencia y el mismo José Cecilio del Valle, auditor de guerra de la Capitanía General, extendió el acta o redactó, según Manuel Montúfar, que era el testigo de la época. Esto acontece así porque los sucesos del Virreinato de Nueva España van arrastrando a la Capitanía General como causa principal y el plan Iguala, el 24 de febrero de 1821.
Es el norte político para varias provincias de la Capitanía de Guatemala. Para el gobierno provisional de las provincias se formó una junta provisional consultiva bajo el gobierno de Gainza, con el objetivo de convocar a un congreso constituyente que decidiera la forma de gobierno. En tanto en las provincias se hacían réplicas al Acta de Independencia y en la provincia de Honduras se redactaban dos, la de la Intendencia de Comayagua a favor del Plan de Iguala y la de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa a favor de Guatemala, por la cual la Junta Provisional le dio el título de ciudad a Tegucigalpa el 11 de diciembre de 1821, como muy noble y muy leal. Igual situación aconteció en otras provincias y el carácter sesionista de las actas era evidente y el clima era prebélico en la capitanía era palpable. Esta situación se resuelve con la incorporación de la capitanía al virreinato. Entonces, la difusión de las ideas independistas en Centroamérica fue impulsada por la llegada de la imprenta en 1820. Periódicos como El Editor Constitucional en Guatemala jugaron un papel clave al difundir noticias sobre los movimientos independistas en otras regiones y generar así debates sobre la autonomía política. Entonces, gracias a la imprenta, el Acta de la Independencia pudo replicarse rápidamente en distintas provincias, facilitando su accesión al movimiento independentista. La independencia del Imperio Mexicano se refiere al proceso por el cual México consolidó su independencia tras la Guerra de la Independencia que comenzó en 1810. Durante estos años se vivieron momentos decisivos para la creación del nuevo Estado mexicano en 1821. Tras una larga lucha, México logró su independencia de España con la firma del Tratado Córdoba, que reconoció la soberanía del país. Sin embargo, en lugar de instaurarse en una república, se proclamó el Imperio Mexicano, bajo el liderazgo de Agustín Iturbide, quien había sido una figura clave en la consumación de la independencia. Iturbide se autoproclamó emperador Agustín I en mayo de 1822. Su reinado fue breve, ya que enfrentó una gran oposición tanto de sectores republicanos como de los militares. La falta de apoyo popular y las tensiones políticas llevaron a su abdición en 1823. En febrero de 1823 se convocó un congreso para elaborar una nueva constitución y finalmente el 19 de marzo de 1823 Iturbide fue derrotado y el Imperio Mexicano terminó, dando paso a la República Mexicana. Este periodo marcó el final de la dominación española y el inicio de la formación del mexicano independiente, aunque aún enfrentando desafíos como la instabilidad política y las tensiones internas. La independencia del sistema federal en México, 1824 a 1838, se refiere al proceso de consolidación del federalismo tras la independencia del país. Después de la caída del Imperio de Iturbide, México adoptó la Constitución de 1824, que estableció una república federal. Sin embargo, surgieron tensiones entre los federalistas que buscaban un gobierno descentralizado y los centralistas que favorecían a un gobierno fuerte y centralizado. A pesar de la Constitución, hubo una instabilidad política, golpes de Estado y cambios de gobierno, con figuras como Santa Anna que promovieron el centralismo. En 1835, Santa Anna derogó la Constitución de 1824 con las 7 leyes constitucionales, estableciendo un sistema centralista, lo que provocó rebeliones en varios estados, incluyendo la independencia de Texas. Aunque el centralismo prevaleció durante gran parte de este periodo, la lucha por el federalismo continuó. En 1838, los movimientos federales ganaron fuerzas, aunque las tensiones persistieron. En las décadas siguientes, este periodo fue crucial para definir el modelo del gobierno de México. La Hacienda Pública Federal hace la referencia al sistema de administración de recursos económicos de la Federación Centroamericana. Este sistema buscaba centralizar los ingresos fiscales mediante impuestos, derechos de aduana y otros atributos,
con el objetivo de financiar el gobierno federal. Sin embargo, la inestabilidad política y la resistencia de los estados a entregar sus recursos a una administración central, contribuyendo a la disolución de la federación. Por otro lado, la intervención de los bienes eclesiásticos fue una medida impulsada en varios países de América Latina, incluido Honduras, con el fin de reducir el poder de la Iglesia Católica sobre la economía y la sociedad. Durante el siglo XIX, el Estado expropió tierras y bienes antes que estaban en manos de la Iglesia, con la intención de redistribuirlos y fomentar la economía más liberal. Esta intervención generó tensiones entre gobiernos y sectores de conversadores, ya que la Iglesia tenía un papel predominante en la educación, la propiedad de tierras y la influencia social. Ambos temas reflejan los esfuerzos de los gobiernos hondureños como consolidar el Estado moderno y autónomo, aunque estos cambios no siempre fueron bien recibidos y provocaron conflictos entre diferentes facciones políticas y sociales. Muchas gracias por su atención.